del primer y del segundo umbral, que si bien son hitos o fenómenos fisiológicos que son bastante relevantes en el deporte, también obviamente tienen aplicación en otros ámbitos como la salud. Primero, hacer un comentario, y que este comentario lo vamos a desarrollar también un poquito más en profundidad en la próxima clase. El comentario sería que existen dos tipos de protocolos, o la literatura nos plantea dos formas de protocolo incremental. ¿Ya? Como dijimos en una clase anterior, existen también los protocolos de carga estable, ¿ya? Que significa que yo voy a hacer una prueba a una determinada intensidad y voy a definir cómo se comporta el consumo de oxígeno, el CO2, la ventilación durante toda esta carga estable o durante una misma carga. Pero los protocolos más utilizados para identificar el VO2 pico, VO2 máximo e identificar umbrales son los protocolos de tipo incrementales, y este incremento puede ser en escala, ¿no es cierto? Incremental en escala, y puede ser incremental en rampa. Tal como se muestra en las figuras, la escala nos dice que hay una elevación importante de carga entre un estadio, entre una etapa y otra. Ejemplo, el protocolo de Bruce, ¿cierto? En donde iniciamos a 2,7 kilómetros por hora o a 1,7 millas por hora y 10 dependiente, y luego pasamos a 4 kilómetros por hora, 3,6 o 3,2 creo que son millas por hora, y 12 dependiente, o sea, hay un incremento importante de velocidad y dependiente. Por lo tanto, hay un aumento importante, brusco, de carga que se va haciendo cada 3 minutos en el caso del protocolo de Bruce, que esa también es una de las variables importantes, el tiempo en el cual estamos trabajando a una misma intensidad. Y posteriormente pasamos a trabajar a una intensidad mayor, y luego a una intensidad mayor, hasta que el sujeto presenta los criterios de maximalidad, o hasta que el sujeto presenta características de fatiga, o el sujeto pide retirarse de la prueba. Una cosa importante: ¿cómo surgen los protocolos en escala, escalonados? Surgen fundamentalmente por la necesidad de poder determinar o estimar la adaptación fisiológica que una persona tenía ante una determinada carga. Y para que se produjera esa estabilidad metabólica, o ese estímulo estable sobre los procesos fisiológicos, había que permanecer durante un tiempo en esa carga. Además, por otro lado, por la necesidad de tener los tiempos para medir presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, en una misma carga. Por eso los protocolos originales tienen, o los protocolos más clásicos tienen etapas de 3 minutos, cuanto menos 2 minutos de incremento, ¿ya? Posteriormente, con el desarrollo de las tecnologías de medición inmediata de parámetros fisiológicos, aparece otra idea o otra forma de protocolo, que son los protocolos de rampa, en donde hay un incremento permanente, o al menos un incremento más continuo de la carga. Cada vez incrementa un poco más la carga, pero de una manera más continua, de una manera, podríamos decir, más suavizada. ¿A qué me refiero con suavizado? Si antes nos demorábamos 3 minutos o 2 minutos en aumentar la carga, ahora los incrementos de carga van a ser menores, pero cada 6 segundos, cada 12 segundos, cada 30 segundos, por ejemplo. Entonces tengo incrementos más permanentes, quizás un poquito más suavizado, digo, ¿no es cierto?, como concepto, el incremento de carga, pero hay un incremento de carga que se va a ir sumando probablemente, y seguramente el
nivel de carga incrementado que se va a producir después de 3 minutos o después de 2 minutos va a ser similar al incremento de carga que habíamos presentado en el modelo anterior, pero de una manera más suave o de una manera más permanente, ¿no es cierto? Entonces, bien, me voy a adelantar, como les decía, en una clase posterior que vamos a tener, y es que los protocolos de rampa, bajo lo que nosotros hemos revisado de la literatura reciente, ¿no es cierto?, particularmente de Danilo Llaneta, Juan Murias, algunos investigadores que han estado trabajando justamente en los modelos de rampa, en los modelos de escala. Podríamos plantear que los protocolos de rampa con incrementos más permanentes, pero quizás más suaves, en cuanto al incremento de carga, serían protocolos que se adaptarían muy bien o de mejor manera para identificación de consumo máximo de oxígeno o consumo pico. ¿Por qué? Porque probablemente existe la posibilidad de alcanzar de una manera más rápida o quizás más exenta de altos niveles de fatiga prematura antes de llegar al máximo esfuerzo. ¿Bien? Y por otro lado, entonces, lo que se podría plantear es que estos protocolos que tienen escalas, donde hay que pasar durante mucho tiempo para ir a la otra escala o al otro nivel de esfuerzo, podrían provocar una fatiga prematura y quizás no serían la mejor manera de llegar a un maximal, pero sí probablemente serían una buena forma de identificar a nivel fisiológico lo que se denomina el primer y segundo umbral. Entonces aquí yo les voy a dejar planteada una problemática, una duda, ¿no es cierto? Y es pensar que posiblemente los protocolos en escala tengan una mejor relación con lo que puede ser el primer umbral, segundo umbral, pero quizás no sean tan exactos para calcular el VO2 máximo o el VO2 pico, porque podrían producir una fatiga prematura, temprana, que fatigue al sujeto antes de llegar al máximo. Y que por otro lado, los protocolos de rampa con incrementos tan permanentes de intensidad en donde el organismo no se alcanzó a estabilizar en un determinado esfuerzo y ya vino un esfuerzo un poquito mayor, quizás allí sería difícil identificar con exactitud el primer y el segundo umbral, pero quizás sean mejores protocolos para alcanzar el VO2 máximo, ¿no es cierto? O el VO2 pico. Eso entonces lo vamos a dejar como interrogante porque en una clase posterior vamos a analizar los protocolos y vamos a analizar un poquito la literatura, como les decía, reciente, que nosotros hemos estado siguiendo en relación al tema. Pero volvamos, gran parte de esto que les voy a comentar ahora ya lo hemos hablado seguramente en clases anteriores, pero bueno, vamos a hacer el comentario, ¿no es cierto? Tenemos un protocolo, una prueba incremental que se puede realizar en cinta, que se puede realizar en cicloergómetro, que se puede realizar en un remorgómetro. Y vamos a tener entonces dos ejemplos, ¿ya? Que los estamos viendo abajo, fundamentalmente en el eje horizontal. Estamos viendo velocidades de carrera y estamos viendo también watt de potencia, ¿no es cierto? Un poco para tener ambos ejemplos. Entonces, en el eje, ¿cierto? Vertical, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, de la prueba, y en el eje, perdón, aquí voy a mover un poquito, ahí sí, y en el eje, ¿no es cierto?, vertical, del lado derecho de la pantalla, lo que tenemos fundamentalmente es el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a tener un primer hito que le vamos a llamar umbral aeróbico, es una terminología bastante reciente, umbral anaeróbico, el segundo umbral. Ahora nosotros vamos a colocar acá
una pequeña adaptación y vamos a colocar la terminología más actual, anaeróbico, ¿ya? O anaerobic threshold, ¿cierto? Que es el término más utilizado. Ahí, perdón, ahí me estoy moviendo un poquito, quiero... Ahí sí. Bueno, umbral anaeróbico, quiero separarlo de acá, espérenme un segundito que habíamos quedado de eso, ajustar esto. Entonces, vamos a quedar aquí. Esta es una fase 1. Antes, ¿no es cierto?, del primer umbral, tengo harta información acá. Y ante esta terminología que se ocupa, vamos a colocar una terminología un poquito más universal, y este sería punto de compensación respiratoria. Ahí sí. Eso es, ahí hicimos este ajuste. Entonces volvamos a lo que yo les estaba presentando. Tenemos ahí el umbral anaeróbico o anaerobic threshold, AT, primer umbral. También se puede usar el término que les mencionaba antes, que es llamarle umbral aeróbico al primero y umbral anaeróbico al segundo, pero en realidad el nombre clásico y el nombre más utilizado en la literatura científica es punto de compensación respiratoria al segundo umbral. Y posteriormente tenemos un tercer hito fisiológico que es el alcanzar el VO2 máximo o VO2 pico en algunos otros casos. Tenemos entonces una fase 1 de esfuerzo hasta el primer umbral, una fase 2 entre primer y segundo umbral y una fase 3 posterior al segundo umbral. Todo lo que viene después de la línea roja o todo lo que viene sobre el VO2 máximo son zonas de entrenamiento anaeróbicas, que también se pueden describir o se pueden definir a partir de la fisiología del esfuerzo. Tenemos un reclutamiento de fibras de tipo 1 asociado a la fase 1, tenemos un reclutamiento de fibras de tipo 2A asociado a la fase 2 y tenemos un reclutamiento de fibras tipo 2X asociado a la fase 3, ¿ya? Para no olvidar ese aspecto. Habitualmente lo que se hace en deporte, pero también en salud, es asociar estos valores de umbral 1, umbral 2 o punto de compensación respiratoria y VO2 máximo, asociarlos con velocidades de carrera o asociarlos con watt de potencia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno podría decir, tengo o mi deportista tiene su primer umbral a 9 kilómetros por hora, por ejemplo, y mi deportista tiene su segundo umbral a 15,5 kilómetros por hora, por ejemplo, y tiene su velocidad de consumo máximo de oxígeno, que habitualmente, cuando tenemos una primera velocidad de consumo máximo de oxígeno, hablamos de la VO2 o velocidad aeróbica máxima, que podría estar a 18 o 19 kilómetros por hora. También lo podríamos asociar con watt de potencia, como hemos dicho, el primer umbral a 110 watts de potencia, el segundo umbral a 210 o 220 watts de potencia y la potencia aeróbica máxima o también denominada PAM a 290 kilómetros por, a 290 watts de potencia, ¿no es cierto? Entonces ahí definimos algunos hitos fisiológicos. Ahora, para poder saber cuál es el primer, cuál es el segundo umbral y cuál es el consumo máximo de oxígeno, utilizamos nuestras gráficas de Wassermann, ¿no es cierto? Que ya algo comentamos en la clase anterior, algo comentamos en la clase pasada. Existen algunas de estas gráficas, como la gráfica 1, como la gráfica 4, como la gráfica 5, como la gráfica 6, como la gráfica 9, que nos ayudan a identificar los puntos en los cuales se produce el primer o segundo umbral o donde se produce el umbral anaeróbico y donde se produce el punto de compensación respiratoria. ¿Es necesariamente un mismo punto? No necesariamente es el mismo punto. Muchas veces son zonas, ¿ya? Es una zona en la cual se encuentra el primer umbral o el segundo umbral.
Si se fijan en la nomenclatura que tiene esta muestra de las 9 gráficas de Wasserman, está con la nomenclatura original. Voy a poner aquí el puntero láser para que no quede duda. El AT, Anaerobic Threshold, y el RCP, Respiratory Compensatory Point, un cierto punto de compensación respiratorio. Algo importante, existe literatura, sobre todo con las tecnologías actuales, con la posibilidad de comparar equipos, de hacer análisis muy detallados de la información que nos entrega un analizador de gases. Hay descrita en la literatura cosas como, por ejemplo, una prueba que puede tener un doble primer umbral, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender ese tipo de variables, ¿ya? Entender también que la identificación clara de los umbrales es operador dependiente hasta cierto punto, que pueden haber discrepancias en la identificación de un primer y o segundo umbral entre dos evaluadores, ¿no es cierto?, o dos sujetos que están realizando la prueba, y en ese contexto entonces sería importante tener esa consideración, tener en cuenta ese factor. ¿Bien? Muy bien. Los umbrales y su nomenclatura, para muestra un botón de lo que yo les decía. Se fijaron que yo hice un cambio en la presentación, fundamentalmente porque tenía unos términos que los había usado en algunas clases anteriores, pero debido a una revisión científica, un artículo de revisión que desarrollé en el último tiempo, me di cuenta que el término más utilizado en inglés, y desafortunadamente podríamos decir, porque no es nuestro idioma madre, pero el idioma en el cual se lee la literatura científica más importante es el inglés. Entonces, de alguna manera uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que están diciendo los artículos recientes en inglés y cuál es la terminología que están usando esos artículos en inglés? Entonces, lo que los artículos hoy día están diciendo es que el primer umbral se define como umbral anaerobic o anaerobic threshold, y que el segundo umbral se define como punto de compensación respiratoria. Pero ese término no siempre fue así utilizado, ¿ya? Si tú te fijas, tenemos ahí algunos términos con los cuales se puede identificar el primer umbral, como por ejemplo punto de óptima eficiencia respiratoria, que no es lo mismo que punto de compensación respiratoria, ¿cierto? Entonces, Holman le llamó al primer umbral punto de óptima eficiencia respiratoria. Wasserman y McRoy le llamó umbral del metabolismo anaeróbico, y después le llama punto de compensación respiratoria a Wasserman. Pero también Kinderman le llamó umbral aeróbico en su minuto. Por lo tanto, lo que yo tenía escrito y que corregí o mejoré no estaba malo, porque estaba siguiendo los artículos y las propuestas de Kinderman del 79, pero lo quise actualizar a lo que hoy día veo yo que está más presente en la literatura que buscamos leer o investigar para preparar estas presentaciones y preparar este material. Bien. El primer umbral también se puede denominar transición anaeróbica individual, según Pessenhofer, ¿no es cierto?, y colaboradores. El OPLA, o inicio del acumulo de lactato en plasma, inicio del acumulo, cuando el lactato sale de los valores basales, ¿no es cierto?, según Farrelly y colaboradores. Umbral láctico, hay un pequeñito error en la escritura, de ahí lo vamos a corregir, y umbral ventilatorio 1, BT1, según lo propuesto por Odervaror. Quizás puede ser también mnemotécnicamente mucho más sencillo hablar del umbral ventilatorio 1 y listo, se acabó, ¿no es cierto?, el BT1. Bien. Umbrales que indican el máximo estado estable de lactato en sangre, el máximo estado estable de lactato, estado estable, máximo, porque después de ese momento, después de pasar ese umbral, se rompe el estado estable y el lactato se dispara. Entonces, ese punto de segundo umbral, Mather
le denominó umbral aeróbico anaeróbico. Kinderman le denominó umbral anaeróbico. Ahí podría generar un poco de confusión, ¿no es cierto? También se le denominó IAT, umbral anaeróbico individual, o umbral anaeróbico individual de Steckman. OBLA, inicio del acumulo de lactato en sangre, en realidad es un inicio del acumulo exagerado de lactato en sangre, según lo planteó Jodin, ¿no es cierto?, y Jacobs en el 81. O, de manera más sencilla todavía, según todo lo que hemos comentado ahora, sería umbral ventilatorio 2 o BT2, según Oder-Varor en el 82, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, ahí podemos ver nuevamente nuestras fases 1, fase 2 y fase 3. Ese es el modelo trifásico propuesto por Skinner y McClellan. Un umbral anaeróbico, umbral 1, ¿no es cierto? Umbral de lactato, cuando el lactato sale del valor basal y comienza a acumularse. Posteriormente, el lactato tiene un segundo quiebre, ¿no es cierto? Primer quiebre del lactato cuando sale del valor basal y comienza a acumularse, y luego tiene un incremento exponencial, un incremento que rompe la curva de elevación que hasta ahí traía, que sería el MLSS, que sería el máximo estado estable de lactato, elevándose hacia arriba de manera excesiva, incluso superando los 8 milimoles de lactato, que es coherente con una prueba maximal. Cuando un sujeto supera los 8 milimoles de lactato, la teoría nos plantea que el sujeto está ya en un proceso de prueba maximal o de esfuerzo maximal. Bien. Este modelo trifásico de Skinner y McClellan, ¿no es cierto?, está directamente asociado con el lactato, como hemos visto anteriormente. Aproximadamente, esta es una metodología, no es la única metodología para determinar curvas de lactato o umbrales de lactato, pero existe esta propuesta metodológica que nos plantea que el quiebre, el rompimiento del lactato por sobre los 2 milimoles, o el punto donde supera los 2 milimoles, sería el primer umbral, y el punto donde se supera y se rompe valores bajos y por lo tanto se sube arriba de 4 milimoles sería el segundo umbral. Esto está directamente asociado con los patrones de reclutamiento muscular, como también pudimos ver anteriormente. Cuando se incrementa la actividad de nuevas fibras musculares, ejemplo, hasta el primer umbral fibras de tipo 1, desde el primer umbral en adelante fibras de tipo 2A, y desde el segundo umbral en adelante interacción de fibras de tipo 2X, ¿no es cierto? Ese patrón también se ve en cuanto al reclutamiento de unidades motoras. Bien. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar también nos manifiesta un quiebre, también nos manifiesta un rompimiento sobre este patrón, sobre este parámetro, ¿ya? El rompimiento de esta línea, ¿no es cierto?, de lactato, que está asociada directamente con el rompimiento en la elevación de la ventilación. Entonces aquí lo que vemos es una asociación entre el umbral de lactato o los umbrales de lactato y los umbrales ventilatorios. Por eso mismo es que una prueba de análisis de gases puede reemplazar, en cuanto a la identificación de los umbrales fisiológicos 1 y 2, una prueba de lactato puede ser reemplazada por una prueba de ventilación, ¿ya? ¿Se pueden utilizar ambas metodologías al mismo tiempo? Sí, y probablemente eso puede mejorar la calidad de la medición, las características de la medición a realizar. Bien. Ahí tenemos una gráfica número 1 que nos muestra la ventilación, la curva de ventilación. No te olvides, litros de aire ventilados por minuto. Esta curva de ventilación debiese presentar dos quiebres. Un quiebre quizás no tan
no tan claro en todas las pruebas, pero la tendencia de un quiebre en el primer umbral, ahí, y en el otro lado, acá, ¿no es cierto? Un quiebre en la elevación, que en este caso es bastante importante. En este segundo caso no es tan evidente, pero hay un quiebre, ¿no es cierto?, en la tendencia de elevación. Y ese quiebre en la curva de ventilación, ese primer quiebre correspondería al primer umbral. Y posteriormente la ventilación sigue elevándose hasta un segundo quiebre importante que sería el punto de compensación respiratoria o segundo umbral. Ahí tenemos una prueba real, ¿no es cierto?, de un deportista y yo marqué la tendencia de elevación de la curva color café en donde tracé una línea recta, esa línea recta se corta en la tendencia siguiente y posteriormente hay otro quiebre de la línea recta trazada, lo que nos estaría mostrando que esos puntos de intersección y de quiebres estarían relacionándose con el primer y con el segundo umbral. Por lo tanto, uno dice, la curva de ventilación me puede servir para corroborar, me puede servir para conocer el lugar donde se encuentran los umbrales. Incluso yo lo podría corroborar, esa tendencia con quiebre en la curva, lo podría corroborar en el mismo punto, pero en la curva contraria, que es la curva de reserva respiratoria que vimos en la clase o en las clases pasadas, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí identificado primer y segundo umbral, tanto en los puntos de quiebre de la tendencia de elevación, de la ventilación, como de la reserva respiratoria. Bien. Datos de respuesta pulmonar, dice, a la reserva respiratoria. La diferencia entre la ventilación máxima voluntaria y la ventilación medida en ejercicio pico, expresada en porcentaje, no debe ser inferior al 20%. Esto lo hablamos cuando hablamos de reserva respiratoria. La diferencia entre la ventilación máxima voluntaria y la ventilación medida en ejercicio pico, prueba de ventilación máxima voluntaria, no debe ser inferior a ese 20%. Representa el potencial de incremento adicional que tiene la ventilación durante el ejercicio máximo. En enfermedades pulmonares, ¿no es cierto?, con limitación de la capacidad de ventilación, está disminuida la ventilación anormalmente elevada respecto a la carga. Enfermedades cardiovasculares sin patologías pulmonares, la reserva respiratoria es normal o incluso más alta de ese 20%. Bien, ahí hay una reserva respiratoria, ¿no es cierto?, que es mayor a lo que uno esperaría, reserva respiratoria de 20%, incluso la clase pasada dijimos hasta un 30% sería posible, pero en este caso tenemos, mirando la curva de color verde, tenemos una reserva respiratoria de más del 40%, del 45%, lo que me está mostrando una limitación funcional importante, y luego tenemos una reserva respiratoria prácticamente que llega a cero, que utiliza toda la reserva respiratoria, y eso significa o dos cosas, o que es una persona entrenada, cosa que voy a corroborar por el resto de los valores, o si es una persona desentrenada con valores bajos o valores alterados en los otros parámetros cardiorrespiratorios, entonces nos vamos a encontrar frente a un enfermo respiratorio, ¿cierto? Bien. La determinación del VT1, del primer umbral, se puede hacer por varias gráficas. Aquí tenemos algunas, las vamos a revisar más en detalle. Una de las formas más utilizadas o más propuestas para la determinación del primer umbral es a través de la curva de V-slope, ¿ya? O la pendiente V, o la pendiente, el quiebre V. ¿Qué es el V-slope? El V-slope es la pérdida de la linealidad en la tendencia de elevación del volumen de CO2 en el eje vertical y el volumen de oxígeno en el eje horizontal. ¿Cómo se explica esto? De manera muy sencilla, ¿no es cierto? En la medida que nosotros alcancemos el primer umbral,
va a haber una pérdida de la eficiencia ventilatoria y va a haber una mayor producción de CO2 que se tiene que eliminar. Y ese CO2 producido en mayor cantidad que va a ser eliminado, va a producir el quiebre de la linealidad de la elevación de los puntos que relacionan volumen de CO2 y volumen de oxígeno. ¿Por qué se pierde esa linealidad? Porque la tendencia es aumentar el CO2 en detrimento del volumen de oxígeno. ¿Y por qué se produce eso? Porque ya sabemos que cuando superamos el primer umbral hay reclutamiento de fibras de tipo 2A, hay una mayor actividad muscular, hay una mayor producción de CO2. ¿Bien? Y eso va a hacer que se pierda, se rompa esa linealidad y la tendencia de la curva va a ser elevarse, proyectándose más bien hacia el lado del volumen de CO2 que hacia el volumen de oxígeno. Y por lo tanto, ese punto de quiebre en particular se consideraría el punto de B-slope que nos permitiría identificar el primer umbral. ¿Bien? Algunos datos que uno puede tener en cuenta. En ejercicio, cuanto mayores sean los valores, menor eficiencia será en la ventilación. Estamos hablando de los equivalentes ventilatorios de oxígeno y CO2 que se van a manifestar en la gráfica número 6 que vamos a ver a continuación. El equivalente de oxígeno, ventilación partida por volumen de oxígeno, representa la cantidad de aire que se moviliza para consumir 1 mililitro de oxígeno o 1 litro de oxígeno en reposo. Presenta valores de alrededor de 23 a 25 y estos valores pueden bajar incluso más abajo en esfuerzo físico inicial, demostrando una alta eficiencia ventilatoria. El VO2 a máximo esfuerzo debe ser, ojalá, igual o inferior a 40, o sea, no superar los 40. Esto es útil para el diagnóstico de miopatías mitocondriales. El equivalente de anhídrido carbónico o el equivalente de ventilación partida por volumen de CO2 representa la cantidad de aire que se moviliza para eliminar 1 mililitro de dióxido de carbono o 1 litro de dióxido de carbono, dependiendo de la unidad de medida que utilice. En reposo presenta valores de alrededor de 30, ¿no es cierto? Eso es lo que debiésemos tener de equivalente ventilatorio de CO2. El equivalente ventilatorio de CO2 a nivel de umbral debe ser aproximadamente de 34. Vamos a mirar acá este equivalente ventilatorio de CO2, sería más o menos en segundo umbral. Ahí tenemos la gráfica de ventilación, como la ventilación tiene un primer quiebre que se relaciona al primer umbral, ¿cierto? Y luego la ventilación partida por volumen de oxígeno tiene una caída hasta el primer umbral y luego ya no cae más, sino más bien comienza a subir o se queda estable. Por lo tanto, el VT1 o primer umbral en una prueba incremental la puedo conseguir o analizar desde la gráfica de ventilación, pero bajo nuestra propuesta, con mayor eficacia en lo que sería el equivalente ventilatorio del oxígeno, que va a bajar, llegar al punto más bajo y comenzar a subir en el momento en el cual estemos superando el primer umbral. Ahí vemos un ejemplo de la curva de color azul mostrando el equivalente ventilatorio de oxígeno. Bien. El VT2 ahora, en relación a los equivalentes ventilatorios, primero ventilación, tiene un segundo quiebre, punto de compensación respiratoria, y luego la ventilación partida por volumen de CO2 va a tener un quiebre en el segundo umbral también, pero lo que en realidad me permite identificar de mejor manera el segundo umbral es esta línea roja discontinua, ¿no es cierto?, que nos permite identificar lo que se denomina el volumen ventilación, volumen de CO2, que llega a su punto más bajo y luego comienza a subir. ¿Dónde está ese punto más bajo? Acá. Baja, 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 baja,
llega por acá y posteriormente comienza a subir, ¿ya? En ese momento o en ese minuto, nosotros hemos generado el punto de compensación respiratoria y a partir entonces del equivalente ventilatorio de CO2 podríamos estar en presencia de nuestro segundo umbral. Y ahí tenemos ese punto de compensación respiratoria asociado con esta caída de la ventilación partida por volumen de CO2 o equivalente ventilatorio de CO2 que llegó al punto más bajo y comenzó a subir. Entonces, de una manera bien sencilla, primer umbral en relación a los equivalentes ventilatorios, el punto más bajo del equivalente ventilatorio de oxígeno, segundo umbral o punto de compensación respiratoria, el punto más bajo de la curva de ventilación partida por volumen de CO2. Otra cosa importante que nos permite corroborar siempre y cuando la gráfica azul comience a subir, vamos a estar en presencia del segundo umbral. Porque si yo llego a un punto bajo de el equivalente ventilatorio de CO2, pero la curva de equivalente ventilatorio de oxígeno sigue bajando o se mantiene estable y no sube, entonces podríamos pensar que quizás no estamos en el segundo umbral. Entonces acá también tiene que haber un quiebre, tal como hubo un quiebre acá, también tiene que haber un quiebre en la línea de ventilación partida por volumen de oxígeno. Pero eso lo vamos a ir analizando posteriormente también. Y vamos a revisar la última técnica o estrategia de identificación de primer y segundo umbral, que sería a partir de un parámetro denominado parámetro de eficiencia ventilatoria o presión entidal de oxígeno, presión entidal de CO2, que lo que es presión entidal es presión final de expiración de oxígeno o presión final de expiración de CO2 en la boca, o como también aparece en alguna literatura, sobre todo cuando se hacen traducciones muy literales, aparece como presión final de corriente de oxígeno y presión final de corriente de CO2. La PET-O2 disminuye con el ejercicio, conforme aumenta la eficiencia ventilatoria. A partir del VT1 comienza a aumentar. No se olviden de ese comportamiento. La PET-O2 disminuye con el ejercicio, conforme aumenta la eficiencia ventilatoria. A partir del VT1 comienza a aumentar. Entonces, algo que venía bajando, a partir del VT1 comienza a aumentar o al menos a mantenerse y no bajar más. El PET-CO2 aumenta desde el inicio del ejercicio. Fíjate, el PET-O2 baja desde el inicio del ejercicio. El PET-CO2 sube desde el inicio del ejercicio hasta el VT2, cuando comienza a disminuir nuevamente, se me va para abajo. Valores normales en reposo, ¿ya?, serían de 36.42 milímetros de mercurio, con el ejercicio aumenta entre 3 y 8 milímetros de mercurio hasta umbral y después disminuye por hiperventilación, todo esto asociado a segundo umbral. Bien, ahí tenemos una gráfica que nos muestra en color rojo y azul continuo el PET-O2 y el PET-CO2 y cuál sería su comportamiento en un análisis de la gráfica número 9. El primer umbral estaría en este punto donde la presión final de expiración de oxígeno ha caído prácticamente al máximo para luego estabilizarse. La presión final de CO2 ha subido y luego se ha estabilizado. Ahí tendríamos el primer umbral, ¿no es cierto?, donde se comienza a estabilizar y posteriormente donde se vuelve a perder, ¿no es cierto?, esta eficiencia PET-O2 y PET-CO2, la PET-O2 vuelve a subir y la PET-CO2 vuelve a bajar, generando esta figura tan característica de una especie de reloj de arena acostado, ¿no es cierto?
ahí tenemos una realidad o una prueba un poquito más real, como sería el primer umbral y el segundo umbral. Primer umbral, punto donde se acercan la presión final de expiración de oxígeno y la presión final de expiración de CO2. Y el segundo umbral, el punto donde se comienzan a alejar nuevamente porque la presión final de expiración de oxígeno vuelve a subir o comienza a subir y la presión final de expiración de CO2 comienza a bajar. Bien. Me voy a adelantar un poquito porque esto lo vamos a comentar luego, ¿no es cierto? Pero para que el tiempo nos dé, el gráfico número 4, no lo habíamos comentado hasta ahora, es el gráfico de clase ventilatoria, nos muestra la ventilación partida por volumen de CO2, nos da un valor en grados dependiente, esto es lo que Ross Arenas denominó clase ventilatoria, definiendo algunos grados, ¿no es cierto? Sobre todo los grados iniciales de la pendiente, pero podemos apreciar que en esta gráfica número 4 podemos identificar el segundo umbral o punto de compensación respiratoria asociándolo con el momento en el cual la ventilación relacionada con el volumen de CO2 se rompe, se quiebra en la tendencia lineal de elevación. ¿Qué significa esto? Que la relación ventilación-volumen de CO2 venía subiendo de una forma ordenada. Pero en ese punto que se denomina punto de compensación respiratorio, la ventilación se incrementa de manera mucho más importante y mucho más notable que el volumen de CO2 que podemos eliminar. O dicho en otras palabras, aumentamos excesivamente la ventilación para tratar de eliminar CO2 y eso se ve marcado en el rompimiento de la linealidad de esta tendencia inicial de elevación y ese punto de rompimiento de esa linealidad sería lo que se denomina el punto de compensación respiratoria o segundo umbral, identificado en la gráfica número 4 propuesta por Wasserman, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a comentar ahora, para ir cerrando esta jornada, es que la determinación de umbrales se puede hacer para el VT1 o umbral anaeróbico a partir de las gráficas 5, 6, 1 y 9. ¿Ya? Y luego que la identificación del segundo umbral o punto de compensación respiratorio se puede realizar o efectuar a partir de las gráficas 4, 6, 1 y 9. ¿Bien? Perfecto. En ese contexto, entonces, nosotros vamos a tener probablemente algunas gráficas de los 9 paneles de Wasserman que van a ser los que utilicemos mayoritariamente. Acá tenemos una pequeña gráfica que nos muestra que en la gráfica 1 y en la gráfica 4 podemos identificar el VT2, pero también podemos identificar el VT2, sobre todo como nosotros lo recomendamos, en la gráfica 6 y 9, de equivalente de oxígeno y equivalente de CO2, y PET-O2 y PET-CO2. El primer umbral se puede identificar en la gráfica número 5 o en la V-slope, en la gráfica donde se marca la V-slope, o la gráfica de la pendiente de V, y también se puede identificar el primer umbral a partir del equivalente de oxígeno, equivalente de CO2, presión final de expiración de oxígeno y presión final de expiración de CO2. Bien, la idea, bueno, por ahí hay una grabación, me parece que en el material hay una grabación en donde tenemos de alguna manera una explicación sobre sobre este mismo tema, la identificación de umbrales. Otra cosa que es importante probablemente comentar es lo que se denomina el cociente respiratorio, que también lo hemos comentado en algún minuto. Cociente respiratorio es la relación VCO2 partida por volumen de oxígeno.
nos permite identificar, ¿no es cierto?, el grado de fatiga de un esfuerzo físico en reposo. El RER es igual a 0,7 o 0,8. Valores por debajo de 0,7 estarían mostrando una alteración en el metabolismo de las grasas, un excesivo uso de grasas, ¿no es cierto?, que puede llevar a aumentar los cuerpos cetónicos en sangre, entre otras cosas. Por lo tanto, no sería normal tener un cociente respiratorio debajo de 0,7. La zona anaeróbica láctica habitualmente está por sobre el 1,1, 1,10, ¿ya?, que se considera un criterio de maximalidad, o el tener valores mayores a 1,09 a los 2 minutos de haber terminado una prueba maximal, por ejemplo. Maximalidad, o el tener valores realmente está por sobre el 1,1, 1,10, ¿ya?, que se considera un criterio de maximalidad, o el tener valores mayores a 1,09 a los 2 minutos de haber terminado una prueba maximal, por ejemplo. Por encima del umbral anaeróbico, ¿ya?, se eleva de forma no lineal este cociente respiratorio. La terminación de la prueba con un RER bajo puede indicar un esfuerzo pobre o alguna limitación, ¿no es cierto? En caso de insuficiencia cardíaca y enfermedades respiratorias graves, puede alcanzarse de forma muy precoz este RER o cociente respiratorio elevado, ¿no es cierto? Bien. Después, como se fijan, tenemos algunos valores de referencia de consumos de oxígeno para deportistas. Bien, vamos a dejar esta sesión hasta acá. Era, creo que necesario, muy necesario, hablar de los umbrales. Igual vamos a estar activando algún material nuevo y programando para final de esta semana la clase en la cual vamos a hablar en particular de aplicaciones de estas pruebas en deportistas, tanto en deportes colectivos, juegos deportivos, deportes acíclicos, como también en deportes de carácter cíclico o deportes más bien de resistencia. Y vamos a descubrir que, bueno, hay mundos similares, pero con diferencias notables en lo que puede ser una prueba de valoración de análisis de gases en un deportista de resistencia versus un futbolista, basquetbolista, rugbyista, etc. Bien, bien, perfecto, Nico. Les agradezco entonces la presencia el día de hoy, ¿ya?